Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les explicaré algunos temas referentes al curso de modelamiento del software. Comencemos con la historia del software. Su origen se remonta en Alemania en 1968, ya que buscaban darle una solución a la crisis de software, enfocándose en la calidad. La crisis de software vendría a ser un problema porque los programadores de esa época se enfocaban más en terminar el producto lo más rápido posible, olvidándose por completo de la calidad. Los elementos clave. La ingeniería de software es una tecnología con varias capas. Tenemos aquí herramientas, las cuales son las encargadas de tener los medios correctos para hacer el trabajo. Es decir, brindan un apoyo automatizado para el proceso de negocio. Los métodos ofrecen las formas más adecuadas para construir el proyecto. Es decir, brindan la experiencia técnica para hacer el software. Los procesos son principalmente los encargados de la gestión del desarrollo de software para que todo esté en orden. Es decir, que todo funcione correctamente. Y un compromiso de calidad va a garantizar que el software funcione, esté funcional. Los elementos clave. Aquí tenemos los análisis de requisitos. Aquí es donde se va a identificar qué es lo que se quiere obtener como resultado final del software. En diseño y estructura va a depender principalmente de qué vamos a querer crear. Tenemos que tener bien claro que aquí es donde se va a poder explorar las diferentes posibilidades que puede llegar a tener un proyecto. La programación en esta fase se decide con qué aplicaciones se desarrollará el sistema en cuestión. Es decir, viene con algo ya estructurado. Primero lo tenemos que planificar en los requisitos, la estructura y el diseño. Ahora vamos con las pruebas. Personalmente pienso que para una mayor eficacia se debería hacer pruebas día a día, o en todo caso regularmente, ya que constantemente se están haciendo nuevas mejoras, si es que se puede decir así, en el sistema, y tenemos que verificar que todo nuevo cambio realizado no interfiera con codificaciones antiguas, si es que me dejo entender. La documentación, bueno, yo considero que es importante para tener un registro del progreso de nuestro proyecto, anotando lo que se necesita corregir y qué cosas funcionan correctamente. Esto debería hacerse regularmente. Igualmente yo pienso que lo más óptimo sería día a día. Ahora tenemos el mantenimiento. Es una buena forma de hacer que nuestro sistema siga siendo relevante y moderno. Es decir, mejorarlo constantemente, ya sea con las nuevas tecnologías o mejorando los servicios que se ofrecen de manera regular. Bueno, aquí tenemos los tipos de proyectos, los predictivos y los ágiles. Los predictivos, como dice aquí, son aquellos proyectos donde ya se tiene identificado el resultado final. Y en ágil son aquellos proyectos donde se desconoce cómo será el resultado final. En conclusión, si tenemos un proyecto que pueda tener cambios con el tiempo, lo mejor es utilizar el ágil. Pero si los proyectos, bueno, el proyecto que vamos a querer hacer nunca va a cambiar, ya tiene un objetivo final, por decirlo así, como por ejemplo un banco, porque todos sabemos que los bancos son para las transacciones, lo más óptimo sería escoger el predictivo. El RUT. RUT significa Proceso Unificado Racional. ¿Qué es? Es una metodología para el desarrollo de software basándose en modelos cascada. Es decir, su avance es a través de un paso a paso. Estos pasos ya fueron definidos con anterioridad y no se pueden saltear. Ahora vamos con la estructura del RUT, compuesta por 4 fases, estas fases y 9 disciplinas que ven aquí. Comencemos con las disciplinas. Tenemos el modelado de negocio, los requisitos, análisis de diseño, implementación, pruebas, despliegue, gestión de cambio y configuraciones, gestión de proyecto y entorno. Y aquí en las disciplinas tenemos el inicio. Aquí es donde se debe concretar todo lo que se requiere, es decir, es el alcance del software. En elaboración, bueno, aquí es donde se van a hacer los diagramas de UML. En construcción se van bueno, tomando en cuenta los diagramas vistos anteriormente, eh, se va a ejecutar el proyecto. Y aquí, bueno, es prácticamente intuitivo, es la parte donde se entrega el proyecto. Bueno, ahora vamos con una buena práctica del RUP, un desarrollo iterativo de software. Como pueden ver aquí,
Esto vendría a ser un enfoque desarrollado de software del cual hace, como pueden ver, dividirlo en pequeñas partes más manejables, llamadas iteraciones. Cada iteración es un ciclo completo, es decir, hacen más llevadero, como lo dije anteriormente, para no sobresaturarnos tanto. Diagramas UML. Bueno, significa lenguaje unificado de modelado, el cual tienen dos tipos, diagramas de estructura y diagramas de comportamiento. Aquí tenemos un diagrama estructural, ejemplo, diagrama de clases. Bueno, aquí como pueden ver, se está utilizando las propias clases con sus atributos para mostrar el cómo es la estructura del sistema. Esta sería la estructura del sistema. Y aquí un ejemplo de diagrama de componentes, un diagrama de actividades. Bueno, como pueden ver aquí, está modelando los procesos dentro del sistema. Los tipos de metodologías, tenemos la tradicional y la ágil. La tradicional no se modifican una vez ya iniciado. En cambio, las ágil sí se pueden cambiar. Otro concepto más simple, si es que le puedo decir así, es que si quieren modificar algo a mitad de camino, vayan al ágil. Pero si quieren seguir un paso a paso, lo mejor es ir por el tradicional. Ahora vamos con el modelado de negocio, que es una metodología basada en RUB y que hace identifica oportunidades para seguir mejorando. En pocas palabras, está basado en el RUB y su función es encontrar oportunidades de mejora. Bueno, aquí tenemos su importancia. Vendría a ser porque se puede conocer el negocio, conocer los procesos y establecer mejoras en las actualizaciones. Sus objetivos tenemos entender la estructura del sistema, entender los problemas y distribuir los requerimientos del sistema. Ahora vamos con el modelado de negocio, vistas. Aquí tenemos modelado de casos de uso del negocio, representa la vista externa del negocio. Es decir, aquí tenemos el actor y aquí tenemos los casos de uso. Pero dentro tenemos a modelo de análisis de negocio, es decir, representa la vista interna del negocio. Como pueden ver aquí. Por cada caso de uso, es decir, estos de aquí, se podría tener estos 4. En otras palabras, cada caso de uso podría tener individualmente 4 de estos. Y este caso de uso va a tener otras 4 y este otras 4. Aquí tenemos el paso del modelado de negocio. Como pueden ver, lo primero es evaluar y organizar el objetivo. Eso tener bien en claro porque, bueno, no pueden ir a avanzar un proyecto sin saber qué es lo que se quiere hacer. No se llegaría a ningún lado. Encontrar los actores de negocio y casos de uso de negocio. Bueno, los actores, las partes que van a participar activamente. Y construir el diagrama general de casos de uso de negocio. Y bueno, eso es intuitivo. Continuamos con la explicación. Bueno, comencemos con la parte 1, que bueno, se trata del diseño de realizaciones de negocio. Que como pueden ver aquí, esto es gráficamente cómo se ve una realización de casos de uso de negocio, del cual van a salir el diagrama de clases de negocio y el diagrama de actividades de negocio. Se muestra la realización de negocio, que vendría a ser esto de acá, donde se presentan dos tipos de diagramas, como les había dicho anteriormente, de diagrama de clases de negocio y diagrama de actividades. Y bueno, hay que tener bien claro que por cada realización de negocio va a salir un caso de uso. Para identificarlos, bueno, como pueden ver aquí, estos bordes tipo entrecortados indican que se trata de una realización de caso de uso. En cambio, así, este tipo esfera, sin prácticamente ningún cambio, al menos en los bordes, vendría a ser un simple caso de uso. Ahora vamos con los artefactos del modelado de análisis de negocio. Tenemos los stakeholders, que vendrían a ser las partes interesadas, en el cual tendremos ahí el modelador ágil, prácticamente cumpliendo todas estas funciones como ven aquí, como por ejemplo detallar los procesos de negocio, identificar oportunidades de automatización, refinar la captura de un vocabulario común, entre otras cosas. Esto también se puede encargar los trabajadores del negocio o entidad de negocio, que a continuación les explicaré.
Bueno, aquí tenemos los principales artefactos del modelo de análisis de negocio. Tenemos el trabajador de negocio, que gráficamente se ve así, como esos muñequitos cabezones. Tenemos la entidad de negocio y la realización de negocio. Como les había explicado anteriormente, para identificarlos, una realización de negocio por los bordes y una entidad es mucho más simple, si es que se puede decir así. Por esta línea, en tal caso, lo podríamos identificar. O bueno, otra forma de identificarlos. Ahora les explicaré a fondo cada uno. El trabajador de negocio, bueno, como dice aquí, son roles y pueden ser humanos, software o hardware. Es decir, un actor, bueno, un trabajador de negocio, disculpen, no se limita simplemente a personas reales. Una entidad de negocio que vendría a ser una pieza de información que puede ser manipulada por actores y trabajadores de negocio. Bueno, en pocas palabras, una entidad vendría a ser una información en las cuales, directa o indirectamente, va a ser manipulada por los actores y trabajadores del negocio. Y aquí tenemos la realización del caso de uso de negocio, que es una secuencia de pasos. Aquí les he dado un ejemplo, vamos a leerlo, que se trata del caso Tec Perú, en el cual se trata del postulante se acerca a la institución educativa técnica para registrar su inscripción para rendir el examen de admisión. La recepcionista registra todos sus datos y le entrega la hoja de inscripción. El postulante se acerca a caja para pagar el importe requerido. El cajero genera el comprobante de pago y finalmente el postulante regresa con la recepcionista entregándole el comprobante de pago cancelado y la recepcionista le entrega la fecha de admisión. Bueno, he identificado a los trabajadores de negocio que vendrían a ser la recepcionista y el cajero. Y las entidades de negocio le he puesto como postulante, hoja de inscripción, comprobante de pago y ficha de admisión. Porque, bueno, recordemos que las entidades son piezas de información que van a interactuar con los trabajadores de negocio, que vendría a ser la recepcionista y el cajero. Y bueno, aquí hemos elaborado la realización de casos de uso de negocio. Hay que recordar que por cada caso de uso va a haber una realización de negocio. Así que para diferenciarlos, le he puesto simplemente RN al principio de la realización de caso de uso. Y bueno, tenemos registro de inscripción, pago de inscripción y entrega de ficha de admisión. Aquí he elaborado el diagrama de clases del negocio, que como pueden ver es bastante intuitivo. Eh, Ponerles nombres de hoja de inscripción, postulante, comprobante de pago y ficha de admisión, cada uno con sus respectivos atributos PK y FK. Y bueno, aquí tenemos el diagrama de actividades del negocio, que en este caso he dado un ejemplo del registro de inscripción, en los cuales los participantes son el postulante y la recepcionista, que esto vendría a ser un paso a paso, como un flujo básico. Es decir, lo primero que hace el postulante es llegar a la institución y pedir registrarse, a lo que la recepcionista recién le va a solicitar sus datos. Esto de aquí sirve más que nada como un tipo de guía para tener bien en claro que, por ejemplo, registrar los datos no se puede activar por sí solo. Tiene que haber una secuencia de pasos específica, en este caso vendría a ser decir sus datos, solicitar sus datos y llegar a la institución. Y lo mismo con los pasos siguientes. Después de registrar los datos, se le entrega la hoja de registro y a lo que el postulante la recibe. Vamos con la parte 2, con la importancia de la captura de requisitos. Bueno, aquí hay que identificar que, bueno, tenemos las fases de inserción, elaboración, construcción y transición. En la fase, bueno, en los requerimientos, aquí es donde va a estar el modelamiento del negocio y captura de requisitos. Artefactos de la captura de requisitos. Como pueden ver aquí, este es un modelo de casos de uso, el cual representa la vista externa del sistema, es decir, la vista desde afuera. Un ejemplo más dinámico de ser una vista a una casa desde la vereda, es decir, la vista externa. En cambio, el modelo de análisis vendría a ser la vista interna. Es decir, por ejemplo, la sala de la casa que les acabo de decir.
del ejemplo. Ahora vamos con los requisitos FIRST, los cuales, bueno, tenemos funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento, soporte y otros. Esto principalmente sirve, disculpen, esto principalmente sirven los requisitos FIRST, como dice aquí, especifican funciones que el sistema debe ser capaz de realizar sin tener en cuenta las restricciones físicas. Es decir, algo que el propio sistema debe ser muy capaz de hacer antes, bueno, no contando las restricciones físicas. Aquí tenemos un segundo ejemplo, que viene a ser de la empresa Autoplan, al cual procede a leerlo. La empresa Autoplan S.A. es una prestigiosa empresa dedicada a fondos colectivos. El fondo colectivo es una modalidad bajo la cual se adquieren bienes a través de los aportes mensuales de un número determinado de cuotas a pagar, periódicamente por las personas naturales, y se desea automatizar sus procesos esperando ser la empresa número uno del mercado para el año 2016. Esperan lograrlo a partir de la automatización del 100% de las transacciones y de un control. El principal proceso de la empresa se inicia cuando el cliente se acerca a la tienda a realizar las consultas sobre el precio. Aquí prácticamente nos comienza a realizar, bueno, a relatar lo que tenemos que tener en cuenta aquí, en la solución. He identificado los actores del negocio, que van a ser el vendedor y el cliente. Ay, disculpen. Y los casos de uso, que van a ser las acciones que se van a realizar. Ya sea pedir información, realizar consultas, crear certificado pandero y pagar cuota de inscripción. Igualmente tenemos el diagrama de actividades, que es prácticamente lo mismo que les expliqué anteriormente, una secuencia de pasos, solo que ahora hay que tener en cuenta los pasos, si los puedo llamar así, que están aquí sombreados. Estos pasos que estaban sombreados aquí sirven para la matriz de actividades y requisitos que están aquí. Y como pueden ver, pedir información de su interés están aquí como proceso de negocio. La actividad de negocios, bueno, lo que estaba más atrás. Y responsable de negocios son los actores, cliente, vendedor, bueno, los que interactúan principalmente. Bueno, esos son. Y los requerimientos tenemos los funcionales, como pueden ver aquí un ejemplo de registrar posibles solicitudes de información del cliente, proporcionar al cliente información solicitada, y los no funcionales que están aquí. Una diferencia de los funcionales y los no funcionales es que los funcionales, bueno, los requisitos funcionales son los que el cliente interactúa directamente, o sea, está consciente de su existencia. En cambio, los no funcionales vendría a ser algo, bueno, que pasa un poco desapercibido, si es que se puede decir así, ¿no? Porque el cliente sabe que existe, pero no está consciente en sí mismo, como puede ser una atención 24 horas, una interfaz sencilla de entender, entre otras cosas. En este caso se ha clasificado como usabilidad, confiabilidad y rendimiento. Vamos con la parte 3. Aquí están los elementos del modelo de casos de uso, en los cuales tenemos el actor, el caso de uso y el límite, cada uno representado de manera gráfica. Asimismo, también tenemos la asociación, los includes y los extends, que a continuación les procederé a explicar. Bueno, aquí tenemos un actor que vendría a ser, como dice aquí, el actor principal en un caso de uso es la persona o entidad que necesita que el sistema haga algo por ellos. Es decir, una entidad que va a interactuar directamente con el sistema, directa o indirectamente. Un caso de uso, como dice aquí, representan las funciones, generalmente requisitos, que se espera que implemente el sistema. Y como les había dicho antes, son las acciones. El límite del sistema. Bueno, primero que nada hay que tener bien en claro que el límite nos va a servir para no sobrepasar las capacidades del sistema que vamos a diseñar nosotros mismos. No, por ejemplo, no podemos poner a multiplicar
un programa que solamente fue diseñado para sumar, restar, entre otras cosas. Ahora vamos a asociación, que representa una comunicación entre un actor y un caso de uso. Como pueden ver aquí, este es el actor y este es el caso de uso. La asociación vendría a ser esta línea de aquí. Ahora vamos con includes, que vendría a ser una relación obligatoria, es decir, algo que sí o sí va a tener que pasar. En cambio, en los extends es una relación opcional, es decir, se puede activar, pero no siempre. Generalmente, esto vendría a ser, como dice aquí, opcional, porque, bueno, creo que es un poco intuitivo, pero no siempre se usa, es como un plan B. Aquí tenemos los diagramas del modelo de casos de uso, en el cual tenemos el diagrama de paquetes y el diagrama de actores, cada uno representado de manera gráfica. Como pueden ver, el diagrama de paquetes representa los paquetes que agrupan casos de uso, es decir, se ve así, y el diagrama de actores representa la relación entre los actores. Como por ejemplo aquí tenemos administrador, manager y cliente, todos ellos pertenecen técnicamente al usuario. Bueno, cada uno se catalogaría como un usuario. Igualmente tenemos un diagrama de casos de uso por paquete y un diagrama general de casos de uso, cada uno representado de manera gráfica. Aquí tenemos un tercer ejemplo, que igualmente se trata del autoplan. Y bueno, he identificado igualmente los actores, que van a ser cliente-vendedor, los casos de uso, que van a ser las acciones, pedir información, realizar consultas, crear certificado pandero, pagar cuota de inscripción. Y aquí la matriz vendría a ser, bueno, mucho más completa, si es que se puede decir así. El proceso de negocio está igual, la actividad del negocio está igual, el responsable del negocio está igual, tenemos los requerimientos, los casos de uso y hemos agregado también prioridad, alta, media y hasta baja. Por ejemplo, pedir información debería ser alta, realizar consultas alta, entre otras cosas. Aquí tenemos los paquetes que vendrían a ser los datos del cliente, consultas, pagos y certificaciones. El cliente y vendedor técnicamente son catalogados como usuarios, por eso está así. Y bueno, ahora estamos aquí elaborando el diagrama de casos de uso por paquete. En este caso tendría que ser datos de cliente, consultas, pagos y certificación. Como pueden ver, datos cliente tiene pedir información y brindar información. Es decir, por ejemplo, de cliente y de vendedor. El cliente pide información y el vendedor brinda información. Igualmente aquí, realizar consultas, el cliente lo hace, y responder a consultas, el vendedor lo hace. En pagos, el cliente realiza el pago y el vendedor, bueno, registra el pago y lo valida. Igualmente con la certificación. Y aquí es como sería de una manera mucho más completa. Como pueden ver, aquí están los dos actores, que vendría a ser el cliente y vendedor, con sus respectivos casos de uso. Los colores están relacionados. Y como pueden ver aquí también, tenemos al extend y el include. Extend, recuerden que es algo opcional, e include es algo obligatorio. Pero lo importante aquí es que todos los casos de uso que pueden ver aquí, están relacionados con el gestionar proceso de venta. Bueno, sigamos con la parte 4, con la especificación de casos de uso. Aquí tenemos, aquí aparecen los flujos básicos, los varios flujos alternos, que tienen las variantes del flujo básico y los casos especiales, como también tenemos al flujo de excepción, que sirve para manejar las situaciones de error, que a continuación veremos. Aquí tenemos la especificación de casos de uso de alto nivel, que como pueden ver, describe el flujo de una manera muy básica, por decirlo así, en comparación a la especificación expandida de casos de uso, el cual da una descripción pero mucho más detallada en comparación a esta, es decir, a la especificación de casos de uso de alto nivel. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una especificación de casos de uso de alto nivel. Como pueden ver, da una descripción mucho más sencilla,
el nombre de caso de uso, el listado de los actores, el tipo que vendría a ser primario, secundario o opcional, y una descripción pequeña. Y aquí como pueden ver, bueno, es lo mismo que ahora mismo les estoy diciendo. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso, de tuventa.com.p, donde nos dan al actor que vendría a ser el vendedor, con los casos de uso de registrar cliente y registrar venta, que nos dirigen al caso de uso de iniciar sesión. Aquí como pueden ver, estoy dando un ejemplo de especificación de caso de uso. Esta vendría a ser la básica, por decirlo así, para que no se confundan. Donde simplemente se pone el nombre de caso de uso, el actor, que en este caso, bueno, únicamente es el vendedor, tipo es primario porque, bueno, es de suma importancia que iniciar sesión, ¿no? Poder iniciar sesión. Y una descripción pequeña. Ahora tenemos una especificación expandida de casos de uso, que en comparación al anterior es mucho más extensa, como su mismo nombre lo dice. Aquí, bueno, igualmente ponemos el actor, pero agregamos otras cosas, como por ejemplo el propósito, es decir, el por qué hemos hecho esta especificación, que en este caso es permitir al vendedor acceder al sistema de manera segura para realizar funciones como registrar clientes y ventas. Un resumen, un tipo igualmente primario porque, como les dije anteriormente, es de suma importancia, y un flujo básico. Un flujo básico vendría a ser una secuencia de pasos que nos va relatando como desde el principio hasta el final, como pueden ver. Un subflujo, bueno, es algo que, como que, ¿cómo decirlo? Sale como por defecto, que en este caso es validar las credenciales del vendedor. Flujo alterno es un qué pasaría si el flujo básico llega a fallar, que en este caso las credenciales son incorrectas. Caso de uso extendido vendría a ser, bueno, algo que se puede usar, pero no es obligatorio. En este caso sería cambio de nombre de usuario y cambio de contraseña. Las reglas del negocio vendrían a ser las normas que no se pueden saltear, las precondiciones, algo que ya debe estar activado, por decirlo de alguna manera, para poder iniciar sesión, como por ejemplo, bueno, que el vendedor ya tenga una cuenta. Y una postcondición es algo que pasará después de iniciar sesión, que en este caso el vendedor tiene acceso al sistema. Aquí como pueden ver un pequeño prototipo. Ahora vamos por la parte 5, con el modelo de análisis. ¿Qué hace? Bueno, es el encargado de identificar las clases principales del sistema, permitiendo la descripción de cómo se desarrollará el sistema. Aquí, como pueden ver, es el ciclo de vida del software en su fase de análisis y diseño. Pero lo que nos va a importar, como su nombre mismo dice aquí, es el análisis y el diseño, esta parte. Bueno, ahora vamos con los pasos para elaborar los diagramas del modelo de análisis. Estos vendrían a ser los 4 más importantes. Es decir, tener un diagrama de caso de uso con roles bien definidos. Los casos de uso que estén bajo la responsabilidad de un actor deben tener contenidos estrechamente relacionados. Y los casos de uso pueden estar relacionados mediante relaciones de generalización, deben pertenecer al mismo paquete. Por último, los casos de uso incluidos tienen que generar su propio paquete la mayor parte de veces. Bueno, eso lo explicaré mucho mejor en la siguiente diapositiva. Bueno, como pueden ver, donde dice tener un diagrama de casos de uso con los roles bien definidos, vendrían a ser los actores, que vendrían a ser cliente, vendedor, gerente general y asistencia de sorteos. Aquí les he dado un pequeño ejemplo. Y bueno, igualmente los siguientes criterios se cumplen. Los casos deben ser que estén bajo la responsabilidad de un actor, deben tener contenidos estrechamente relacionados. Como pueden ver, cada caso de uso está relacionado con su respectivo actor. Mediante relaciones generalizadas. Ajá, es el mismo paquete. Y en este caso, todos están relacionados. Es sobre paquete. Y como pueden ver, todo se cumple. Bueno, aquí les doy un pequeño ejemplo de cómo se ve un diagrama de paquetes de arquitectura, en el cual hay que tener bien claro, que su objetivo es mostrar cómo estos paquetes interactúan entre sí y cómo se estructuran dentro del sistema. Aquí les doy un ejemplo, en este caso de una comisaría, en donde la capa específica está usuario y inventario, y en la capa general el reporte y denuncias. Como pueden ver, la principal es usuario porque todos los demás paquetes están relacionados.
respecto a usuarios. Bueno, ahora vamos con la realización de casos de uso, en el cual debe ser el modelo vista controlador, el famoso MVC, donde el modelo es la entidad, la información del sistema, el control, bueno, el controlador es el encargado de la coordinación del flujo de los CU y eh, la vista, que vendría a ser los límites del sistema, que vendría a ser el boundary, es decir, la interfaz. Bueno, ahora estamos con el diagrama de clase de análisis. Acá igualmente les he puesto un ejemplo. En este caso, tenemos al usuario, interfaz, el controlador y la entidad. Estos dos son la interfaz, es decir, la vista. Bueno, ahora les explicaré. Como pueden ver, el usuario al entrar se topará con una pantalla de login, donde le pedirá en este caso un usuario y una contraseña para poder acceder al sistema. Posteriormente se realizará una consulta en el controlador llamado iniciar sesión, es decir, aquí. Bueno, esto es con el objetivo de verificar si el usuario ya tiene una cuenta. Disculpen. Bueno, les decía, el controlador es para poder verificar si este usuario ya tiene una cuenta existente. Lo verificará dentro de la entidad de usuario y le devolverá el resultado. Supongamos que si tiene una cuenta, bueno, el sistema login lo devolverá y lo enviará a la pantalla principal para que el usuario pueda ingresar al sistema. Bueno, como pueden ver, esto de acá sería la entidad, es decir, la representante de la base de datos. Esto de acá vendría a ser el controlador, es decir, donde pasan las consultas. Ayudan principalmente a validar o autenticar si el usuario y contraseña son correctos. Esto de aquí, como les había comentado anteriormente, vendría a ser la interfaz, es decir, la página web. En pocas palabras, es la pantalla que se puede observar en el sistema. Ahora vamos con el diagrama de comunicación de análisis. Bueno, aquí como pueden ver en la parte superior tenemos al usuario en el cual está haciendo diferentes acciones, siendo la primera de ingresar al sistema. Más abajo en el login, como pueden ver, se mostrará por qué no puede ingresar al sistema sin primero haber iniciado sesión. Por eso se ingresará al usuario y contraseña. Bueno, por eso se pondrá primero el usuario y contraseña y luego se pondrá ingresar, como pueden ver aquí. Después de poner ingresar, en el controlador ocurre una validación. Es decir, aquí, como pueden ver, donde se enviará una consulta para ver si el usuario y contraseña existen y verificar si ya están registradas con anterioridad. Después de la verificación exitosa nos enviarán a la pantalla principal. Ahora les explicaré un poco más detallado. Como pueden ver, el usuario vendría a ser el actor. Para que sea el actor tiene que tener un vínculo estrecho con el sistema, no puede ser cualquiera. Esto de aquí vendría a ser las acciones que va a realizar el usuario. Esto de acá, como pueden ver en el login, vendría a ser el boundary, la interfaz. Y bueno, ahora vamos con... No, esperen, aquí. Esto vendría a ser una validación. Como pueden ver, el movimiento en circular es una actividad cíclica que son importantes para que, bueno, ¿cómo lo explico? Es para mostrar que el mensaje ha cargado con éxito, por eso se carga aquí mismo. Y por ejemplo aquí hay una validación, por eso está la flecha de para abajo y para arriba, es decir, de entrada y salida. Porque uno es la solicitud mandada por el controlador y el otro es una respuesta mandada por la base de datos. Es decir, el controlador manda y la entidad responde. Ahora vamos con el diagrama de secuencia. Esto, eh, bueno, disculpen, bueno, sigamos el diagrama de secuencia de análisis. Es prácticamente lo mismo que el anterior, solo que mucho más detallado.
Y bueno, esta línea de acá, como pueden ver aquí, se llama la línea de vida. Es como decir la duración de la participación del usuario. Bueno, en este caso, en lo que tarda en loguearse. Bueno, aquí, como pueden ver, el usuario es el que inicia, bueno, la interacción, por decirlo así, porque es él el que debe escribir primero para que lo demás pueda funcionar. Esto, como pueden ver, igualmente se responde a sí mismo, por eso se ha puesto así. Y bueno, se ingresa el usuario y contraseña, poner el botón ingresar. Y bueno, aquí, como pueden ver, después de ingresar se debe validar primero con el controlador, y por eso se saltea, como pueden ver, se saltea el principal interfaz, se saltea para que la base de datos lo revise. El controlador se apoya siempre en la base de datos, hay que tener eso bien en cuenta. Si se valida todo correctamente, lo devolverá, como pueden ver aquí, y cargará la pantalla de logueo, es decir, la interfaz. Bueno, si todo va bien, vamos a suponer que todo nos ha ido bien, se devolverá y se podrá mostrar en mostrar principal, como pueden ver aquí. Es un proceso que cargará ahí mismo, por eso nuevamente les comento sobre la flecha. Ahora vamos por la parte 6, con modelo de implementación. Bueno, leamos lo que hemos puesto aquí, que dice: los diagramas estructurales ilustran la estructura estática del sistema en diversos niveles de abstracción. Entre los 7 tipos de diagramas estructurales se incluyen el diagrama de despliegue y el diagrama de componentes. En pocas palabras, los diagramas estructurales son como un plano que te muestra cómo organizar y cómo unir unas partes del sistema. Dentro de los diagramas estructurales se encuentran el diagrama de despliegue y el diagrama de componentes. Ahora explicaré el diagrama de despliegue, una notación de un nodo. Representan un elemento físico que interactúa de alguna manera con el sistema o bien forma parte del mismo. Es decir, un nodo es una parte importante de un sistema que en términos simples vendría a ser como una pieza de un rompecabezas, los cuales son los encargados de conectarse unas con otras para hacer que todo funcione correctamente. Ahora vamos con el diagrama de despliegue. Bueno, sigo con el diagrama de despliegue con nodo y nodo compuesto. Bueno, nodo con subnodos vendría a ser, bueno, prácticamente, a ver cómo lo pongo en un ejemplo. Es como decir un árbol con adornos, el cual el nodo principal es la parte grande, es decir, esto, donde dice nodo, y los subnodos, las partes más pequeñas, que están, bueno, conectadas a él. El nodo compuesto vendría a ser, ¿cómo lo digo? El conjunto, este de acá, como una cajita grande, en las cuales los subnodos vendrían a ser partes más pequeñas e individuales que están dentro de ese conjunto. El diagrama de conexiones, como pueden ver, notación de una conexión y una conexión cliente-servidor. Bueno, leamos. La conexión representa una asociación entre dos nodos, mediante la cual estos nodos son capaces de transmitir información en forma de mensaje o señales. Es decir, como se puede ver, la conexión presente en ambos nodos significa que están transmitiendo información, bueno, que se están transmitiendo información entre ellos. Aquí tenemos un ejemplo del diagrama de despliegue que, bueno, teniendo en cuenta lo que les había explicado anteriormente, en pocas palabras, el diagrama de despliegue se muestra dónde están las distintas partes de un sistema, como por ejemplo los servidores, como pueden ver aquí, de las computadoras, tenemos la impresora, y todo está, bueno, todo se relaciona entre sí, para no hacerlo más complicado de entender. Por ejemplo, el cliente, tenemos su interfaz, su buscador, se relaciona con el servidor web, en el cual tenemos aplicación.war, Apache, utilidades, y se relaciona con servidores de aplicaciones. Todo está relacionado. Ahora vamos con el diagrama de componentes. Bueno, notación de un componente. Un componente es una parte del sistema que agrupa varias funciones o elementos y es más general que una clase.
Es decir, es una forma de organizar las partes de un sistema en partes más pequeñas y manejables. Ahora vamos con notación de una interfaz. La interfaz está siempre asociada a un componente y se utiliza para representar la comunicación con otros componentes. Se muestra como, bueno, con una línea que termina en un círculo vacío. Es decir, la interfaz está asociada a un componente y este mismo se usa para representar cómo el mismo componente se comunica con otros. No sé si me dejé entender, espero que sí. Pero bueno, sigamos con el diagrama de componentes. En este caso sería notación de una relación de dependencia. Bueno, como pueden ver, una dependencia indica que un componente necesita otro para realizar su función. En este caso, como pueden ver, aquí se ve una dependencia con las líneas punteadas y una flecha. Se muestra con que apunta desde el componente que depende del otro hasta el componente necesario. Es decir, este depende de este, en pocas palabras. Ahora, como pueden ver, un ejemplo de diagrama de componentes. Que bueno, siguiendo la explicación anterior, se puede decir que en el diagrama de componentes sirve para mostrar las partes individuales del sistema, como los programas, los módulos y cómo se juntan. Explicándolo más a fondo, por decirlo así, tenemos la capa de presentación, la capa lógica, la capa de base de datos, todas estas capas al final se van a relacionar con la base de datos y transacciones. Estos módulos que pueden ver aquí es donde se van a hacer, bueno, los servicios y las transacciones, por eso se relacionan entre sí y se relacionan con esto. Bueno, continuamos con la parte número 7, en las cuales ahora vamos a elaborar un diseño de casos de uso usando el patrón arquitectónico MVC, es decir, modelo vista controlador, y el patrón de diseño DAO. Bueno, ahora les comenzaré a explicar un poco más a fondo de cada uno. Bueno, hay que tener en cuenta, primero que nada, que se llama patrón de vista controlador, bueno, MVC, modelo vista controlador, disculpen, eh, porque ya está comprobado que funciona. Es decir, que es un método seguro y confiable y se puede repetir las veces que nosotros lo veamos conveniente. Comencemos explicando modelo. Bueno, les explicaré en términos simples cada uno. Bueno, comencemos. Modelo es el encargado de hacer los planos. Es como decir que hace el prototipo. Y bueno, hay que tener algo bien claro aquí, que si los planos se hacen mal, todo lo demás va a fallar. Luego seguimos con la vista. Y bueno, este de aquí es el encargado de construir, es decir, de volver realidad lo que se diseña aquí, en el modelo. Esto es el punto de vista externo del programa, ya que es la interfaz. Es lo que el cliente va a ver en pocas palabras. Eh, y sí, exactamente eso, el cliente es lo que va a ver, es como la pantalla. Sí, bueno, es la pantalla. Es su conexión del cliente o usuario con la aplicación. Y ahora vamos al controlador, el cual es el encargado de revisar las funcionalidades y comprobar que todo lo que se hace aquí en la vista funcione bien. Es el punto de vista interno, que más adelante integraremos más en eso. Bueno, si esta es la vista externa, es decir, lo que ve el usuario, esta es la vista interna, es decir, lo que no va a ver, ya que se estaría gestionando la lógica y el flujo de control dentro de la aplicación. Y bueno, aquí tenemos el DAO, que sus siglas dicen, pertenecen a Data, Objects y Object, que en español vendría a ser objeto de acceso a datos. Y bueno, es como decir que funciona como un administrador, ya que es el encargado de revisar que todo funcione bien y si hay algún error, solucionarlo antes de que se vuelva un atraso, haciendo todo mucho más eficiente. Y bueno, ahora para cada uno de ellos voy a darles un ejemplo respecto a sus casos de uso. Por ejemplo, en modelo MVC sirven para, bueno, MVC sirve para crear aplicaciones web, de móviles y de escritorio. Y en cambio con DAO nos permiten hacer aplicaciones multicapa
que estén, bueno, ¿cómo lo digo? Que todas esas capas son importantes para separar las responsabilidades. No sé si me dejo entender, pero bueno, tenemos las aplicaciones multicapa, las aplicaciones empresariales y las mismas bibliotecas. Ahora vamos con el diagrama de diseño, que bueno, es bastante intuitivo, creo yo. Igualmente tenemos acá el cliente, pero bueno, comencemos con aquí. Registrar solicitud pedido JCP, por donde se inicia. Hay que tener en cuenta que esas son las tablas. Y bueno, el propósito de este diagrama vendría a ser el representar o modelar cómo se ve el manejo interno, lo que pasa adentro, lo que el cliente no ve, en pocas palabras. Y bueno, comenzamos con registrar solicitud de pedido. Y luego vamos aquí, registrar solicitud de pedido con el cliente, que este vendría a ser el controlador. Si este es el controlador, esto vendría a ser la página web, es decir, la vista frontend. No sé si me deja entender, creo que sí. Espero que sí. Y bueno, bajamos acá al formulario que ven aquí. Y este formulario lo que va a hacer es conectarse a una base de datos, el servlet, donde se irá el DAO. Es decir, aquí, como pueden ver ustedes. Que bueno, lo que va a hacer es buscar en su base de datos que lo que registremos aquí, si existe. En pocas palabras, se va a registrar algo o va a iniciarse sesión. Bueno, aquí dice registrar solicitud de pedido. Se va a registrar y va a verificarse aquí en la base de datos si existe. Es decir, se registra, controlador, formulario, el servlet y del servlet pasa el DAO. El DAO es donde se va a fijar en la base de datos si lo que hemos puesto existe o no. Bueno, antes de pasar aquí, como un comentario extra, vendría a ser que esto de acá se está explicando la lógica del usuario con el sistema usando el MVC, modelo vista controlador, y el DAO. Y en comparación a antes, aquí es la vista, como nuevamente si lo repito, es la vista interna, lo que no se ve, mientras lo anterior vendría a ser la vista externa, lo que se ve. La interacción de las actividades. Eso de secuencias, no sé si se recordaron ustedes. Pero bueno, vamos al diagrama de secuencia de diseño, que igualmente es un paso a paso, pero más gráfico, de alguna manera. Comienzo con el cliente. Esto de aquí vendría a ser la línea de vida, chicos, no se olviden. E igualmente vamos directo al formulario. Es prácticamente lo mismo que acabamos de ver, pero graficado de mejor manera. Vamos al services, donde se va a registrar la información. Y aquí, en el factory DAO, va a funcionar como un get. En ambos casos, tenemos a factory y DAO. Hay que tener en cuenta que, como dice aquí, se pueden conectar de dos formas, de DAO o Factory. Factory vendría a ser algo como algo nativo, en términos simples. Mientras que DAO es en, ¿cómo lo digo? Trabaja con ORMs. Un plan C, si es que se puede decir, vendría a trabajar con vendría a ser a trabajar con los procedimientos almacenados. Pero personalmente prefiero trabajar con DAO porque es mucho más actualizado que los demás. Y bueno, después de que salga de DAO, se irá aquí, como dice al MySQL, donde se va a guardar. Y bueno, el proceso sigue normalmente. Se solicitud de DAO, se ha implementado, se ha registrado la solicitud. Y bueno, eso es prácticamente todo, chicos. Es prácticamente el paso a paso de cómo funciona el sistema. Gracias y